empresa no sentías como que ya no tenía ningún sentido, de que ya se había perdido, ya el mismo empresario o la misma persona que estaba trabajando en relación de dependencia ya siente una pérdida de propósito, porque al final creemos, y es una creencia errónea, de que nuestro trabajo define nuestro ser, o de lo que hacemos define nuestro ser. Y si se ponen a ver, mucha de esta gente que su propósito de su ser son los que ustedes ven en una tarjeta y que te ponen soy ingeniero, son licenciado antes de tu nombre. Si antepones lo que haces de lo que te graduaste a lo que realmente eres. Y eso genera una pérdida de propósito increíble. Gente que no se ha podido recuperar todavía al respecto. Cuando perdieron su trabajo porque creían que su trabajo o su profesión era lo único que existía o lo único que tenían. Hubo un escapismo virtual y este escapismo virtual significa que en estos momentos de pandemia mucha gente, digamos que para perder la noción del tiempo se metió en un Netflix, se metió en videojuegos, se metió, sí, algo para escaparse de la realidad, ¿ok? Y hubo un incremento de las compras de proximidad, es decir, ya no quieres ir a comprar un supermercado, ya no quieres ir ni siquiera al mercado porque tienes miedo de que te vas a contagiar, prefieres que te lo lleven a tu casa o si lo vas a comprar, que lo compres al lado de tu casa rápidamente, entrar y salir de tu casa. Y esto generó nuevos segmentos de clientes. Cuando digo nuevos segmentos de clientes, yo, por lo menos en el caso de nuestro negocio, lo dividimos prácticamente en tres nuevos tipos de clientes. Aquel que conservó sus empleos, aquel que conservó su posición económica, aquel que todavía tiene dinero, lo llamamos realeza. Hay otro tipo de cliente que es el paranoico, que no sale ni a la esquina, que todo lo va a comprar digital porque no quiere salir de su casa. Yo particularmente me considero uno de los paranoicos, ni siquiera quiero salir de mi casa y ahora menos después de lo que le pasó a mi hermano. Y hay otro tipo de clientes que son, digamos, que más descuidados, pueden salir y tal vez ese no era mi cliente en ese momento. O tal vez era el cliente para otra persona que sí puede salir y va y hace todas sus compras como que si no ha pasado nada. Pero estamos hablando que de un 100% de un cliente que estaba normal, que hacía todas sus compras él mismo, se dividió en tres y hay nuevos segmentos de clientes. Esas son las tendencias y eso son lo que tenemos que observar si estamos en cualquier negocio, en cualquier empresa, en lo que sea. Hacia dónde se fue el mercado, hacia dónde se fueron mis clientes o cómo se convirtieron mis clientes, en qué se convirtieron. Entonces, les pongo un ejemplo porque en ese momento hicimos un experimento en nuestras redes sociales. Nosotros, al tener las licencias de muchas de las marcas de entretenimiento más importantes del mundo, digamos que empezamos como a hacer experimentos, a ver, bueno, era el momento de que toda nuestra producción estaba enfocada a nivel textil en ropa, y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal nos va si hacemos unas mascarillas, si hacemos unos buffs. La verdad que en el momento el producto fue un boom. Ya hoy por hoy el producto se volvió casi que un producto genérico que nadie quiere porque ya todo el mundo está vendiendo todo tipo de mascarillas. Pero lo interesante no fue eso, sino que nos generó otro negocio que pudimos visualizar, que es que había mucha gente desempleada que nos preguntaban, ¿y no me venden al mayor? ¿Y no me venden al mayor? ¿Y no lo puedo vender? Entonces, una de las cosas que uno tiene cuando está en el mundo de los negocios es que tiene que tratar de estar muy alerta a lo que está pasando, a lo que está pasando en el momento. Y cómo puede uno adaptar la empresa a eso y aprovechar esas oportunidades que a veces son pequeñitas, a veces son invisibles y tenemos que desarrollarlas en el momento. ¿Ok? Entonces, y de esto, nosotros siempre hemos utilizado metodologías ágiles. Ágiles significa que nos permite iterar muy rápido, es decir, hacer experimentos y si esos experimentos no funcionan, no es mal de morir porque son experimentos que sirven justamente para aprender. Si fracasó, aprendiste. Si funcionó, sigues invirtiendo todos tus recursos en esa área. Y esto es como un ciclo, idear, planificar, experimentar y después ajustar, hasta que finalmente das con el modelo de negocio adecuado. Y entonces en ese momento nosotros agarramos y dijimos, sí, vamos a vender al mayor. Tal vez sea mejor que vender por el e-commerce, porque el e-commerce no teníamos la tecnología en el momento, no teníamos tampoco la capacidad, no teníamos la gente para estar atendiendo a todo el mundo. Y resulta que nos dimos cuenta que había una necesidad interesante, que le llamamos emprendedores por necesidad. ¿Qué son estos emprendedores por necesidad? Mucha gente que quedó desempleada y necesitaba emprender un negocio. Y entonces encontramos en ellos un gran canal de ventas porque ellos querían nuestros productos, que son productos originales, poder comercializarlos. Y hasta ese momento no había forma de que un producto de una marca original como Disney pudiera ser comercializado por un emprendedor. No había sido posible ni en Ecuador ni en ninguna parte del mundo prácticamente. Entonces agarramos, hicimos todo un desarrollo,
tengo mucha experiencia en el tema de franquicia, le metí un modelo micro, porque lo íbamos a hacer a nivel digital. Entonces, montar una tienda online no debe ser tan costosa, o por lo menos eso yo creía. Y lo que hicimos fue desarrollar un modelo y digamos, y me gusta poner esta historia de esta señora, se llama Carla. Carla cuando empezó con nosotros estaba como con muchas dudas, decía que lo único que tenía para comenzar a invertir eran $100 y que $100 representaba la pensión que le habían mandado su ex esposo para su hija. Se decidió a arriesgar a nosotros, le fue bien y empezó a duplicar y a triplicar las compras que estaba haciendo. Ya hoy por hoy es parte de nuestro grupo o equipo de microfranquicias que tenemos, que le llamamos microfranquicia digital. Y ya no solamente vendemos ya temas de mascarillas, sino vendemos todo el resto de la gama de productos que nosotros manejamos, y para eso están aquí como un ejemplo de esta foto. Pero un poco utilizando metodologías para que se lleven algo, una de las cosas que primero hay que hacer siempre es un poco entender, hacer como un diagnóstico tanto tuyo interno como empresa, como emprendedor, como empresario, como profesional, como lo que tú quieras. Y tratar de hacer un match con lo que está pasando en el entorno o con las tendencias que están ocurriendo. Entonces, una de las cosas que muchas veces las personas subestiman es que tienen más recursos de los que creen. Muchas veces creen que el único recurso es el dinero y realmente hay muchos más recursos. La actitud que tengas frente a la situación que tienes es importantísima porque la gente no quiere hacer negocios o no le quiere dar trabajo a una persona que está triste, que se siente ya desanimada o que ya siente que lo perdió todo. La gente quiere ingresar. Si estás buscando empleo, quiere ingresar gente que tenga entusiasmo y ganas. Si estás montando una empresa y quieres buscar socio, quieres buscar dinero, la gente quiere encontrar a alguien que de verdad tenga esa actitud ganadora. No va a estar buscando un fracasado. El fracasado enseguida lo rechaza. Y eso es importante. El capital social, que es la gente que tú conoces, entre la gente conocida puedes tener un cliente, puedes tener un proveedor, puedes tener un aliado de negocio, puedes tener alguien que financie tu empresa. Sí, hay tanta gente dentro de tu círculo social que no lo ves simplemente porque crees que el único recurso importante es el dinero. Tal vez tú no tengas el dinero, pero hay otro que sí lo tiene. Y si tienes una buena idea de negocio, siempre hay alguien que te va a apoyar o se va a querer asociar contigo. Y bueno, y así les puedo decir, activo. Un activo es hasta la computadora de donde estoy hablando con ustedes. Un activo puede ser un simple teléfono y con esto puedes ya hacer un negocio, puedes montar una página en Facebook, un marketplace en Facebook, puedes hacer muchas cosas. El tema es también el esfuerzo que le quieras poner, el aprendizaje que quieras tener, que es tu capital intelectual. Yo soy, antes de la pandemia, era la persona más analógica del mundo. Yo no creía ni siquiera en el e-commerce, no creía en comercio electrónico, creía que eso nunca iba a pasar en América Latina a los niveles que ha pasado en Estados Unidos o en Europa. Y pues llegó el futuro y el futuro se adelantó muchos años. Y me tuve que pasar de analógico a un proceso de transformación digital en menos de 3 o 4 meses, porque si no lo hacía, mi empresa iba a morir. Pero mucha gente simplemente sabe lo que tiene que hacer, lo tiene ahí a la mano, lo ha escuchado, mucha gente se lo ha dicho, pero no hacen nada. Es como el fumador que no deja de fumar a pesar de que le han dicho y tiene el conocimiento de que el cigarrillo es malo para la salud y que le va a dar cáncer. Si acaso lo deja cuando ya le está dando cáncer. ¿Y ya para qué lo deja? Para eso ya termina de fumar y morirte. Y ese es el problema que hay en cada una de nuestras personas. A veces, muchas veces, dar ese cambio de mindset, ese cambio de mentalidad es lo más difícil. Lo difícil no es la economía, lo difícil no es el entorno, lo difícil no son los negocios, lo difícil es que la persona quiere siempre hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, y obviamente haciendo lo mismo no vas a encontrar ningún tipo de resultados diferentes a los que ya has tenido y que tal vez han sido resultados que eran muy buenos antes de la pandemia, pero para un momento de una nueva normalidad, de una nueva pandemia, tienes que cambiar, tienes que adaptarte a esa nueva normalidad. Y claro, también es entender un poco el entorno en el que te encuentras, cuál es tu entorno político. Es importantísimo. ¿Qué puedes hacer dentro del entorno en que te encuentras a nivel de ambiente o infraestructura? Con esta pandemia es un tema importante. El entorno social, tecnológico, económico, legal, hasta el mismo entorno internacional, porque con un bajón de los precios del petróleo, los países que dependen del petróleo, obviamente sabemos que las economías van a estar muy afectadas, pero eso no significa que no hay clientes, eso no significa que no hay mercado, eso no significa que la economía va a morir. La economía solamente se transforma. Y cuando se transforma lo que hay es un cambio del dinero de las manos, tal vez de los más pobres a los más ricos y los pobres se van a volver más pobres. Entonces yo diré, yo tengo que tomar decisiones o atiendo a un segmento de clase rica o atiendo a los más pobres que se están volviendo cada vez más pobres con un producto que vaya directamente a ellos y que les sirva a ellos. Porque ya la clase media desapareció o va a desaparecer.
Pero ahí está, el dinero está o en los pobres o está en los ricos. La cosa es las formas de encontrar y captar ese valor para ti o para el negocio en que estás haciendo. Tienes tendencias. Hay tendencias mundiales, que lo que está pasando a nivel mundial es lo mismo en muchos países. Es muy fácil agarrar simplemente y decir, déjame ver qué está haciendo en China, cuáles fueron los negocios que florecieron en China. Yo creo que una búsqueda en internet no le tarda nada a 5 o 10 minutos. ¿Cuáles fueron los negocios que florecieron en España, que ya pasaron por una pandemia mucho más fuerte? ¿Qué fueron los negocios que florecieron en Estados Unidos, América Latina, gracias a la pandemia? Es simplemente una pequeña búsqueda, un poquito de tiempo para buscar información, investigar, hablar con la gente y entender cuáles son esas megatendencias mundiales que tal vez puedas aplicar a Venezuela, a Ecuador o al país donde te encuentres. Y también, obviamente, adaptar a las tendencias, a las necesidades locales, porque el comportamiento del consumidor va a cambiar y sigue cambiando. Entonces, esto me lo voy a saltar. Llega la segunda ola. Okay. Esto está pasando en muchos países. Ya viene una segunda ola en Asia, una segunda ola en Europa. ¿Qué significa esta segunda ola? Que bueno, mucha gente se descuidó de la pandemia, la curva había bajado de contagio y ahora la curva se incrementó a unos niveles impresionantes y ahora hay más muertes, ahora los hospitales están más colapsados, pero si lo pones a ver desde el punto de vista del negocio, si ya debiste haberte preparado hace meses, sabías que esto iba a llegar, lo estaban anunciando todo el mundo. ¿Y te preparaste o no te preparaste? Es la gran pregunta. ¿Es culpa de la pandemia o es culpa de que tú no te preparaste? ¿O no quisiste ver las cosas o no quisiste ver las posibilidades que había? Y esta segunda ola, aunque no lo crean, para mí es una segunda y gran oportunidad a nivel de negocio. Porque nosotros que estamos explotando o estamos trabajando con un equipo de emprendedores, estos emprendedores tienen la capacidad de llevar el producto hasta la puerta de la casa de los clientes. Si esta segunda ola, que en este momento hay un contagio gigantesco en América Latina, la gente no va a querer salir, o por lo menos la gente que tiene más dinero va a procurar estar en casa y son aquellos que van a procurar hacer todas sus compras vía internet o que le traigan a su puerta a su casa. Y estos emprendedores con los que estamos trabajando, ese es el servicio que están dando con todas sus medidas de bioseguridad y les ha ido muy bien. Entonces, ver cómo en medio de una catástrofe, cómo en medio de un apocalipsis, como este que les pongo en la imagen de cuando cayó el meteorito y fue la extinción de todos los dinosaurios, ¿qué pasa? Esta pandemia es prácticamente una extinción de los negocios, una extinción de las empresas, una extinción de los empleos, pero hay algunos animales que después de la extinción, más bien, no solamente sobrevivieron, sino que crecieron gracias a esa extinción. Y es la razón por la que el día de hoy los animales son más pequeños, hay una gran cantidad de insectos, no existen esos grandes dinosaurios, porque obviamente no había el alimento, ni habían las condiciones para eso. Para los saurios gigantescos que estaban anteriormente, se extinguieron, pero eso no significa que se acabó la vida en la Tierra, significa que ahora aparecieron nuevas especies, nuevas formas de vida que incluso proliferaron y se volvieron, que terminaron de dominar el planeta. Si antes en el pasado lo dominaban los dinosaurios, ya esos dinosaurios se extinguieron y ahora lo dominan otro tipo de animales, incluyendo el ser humano, que es el animal que ha terminado de dominar el planeta, que antes no existía. Entonces, esto mismo va a pasar con las empresas, va a pasar con los negocios. ¿Qué está sucediendo? Que hay un tipo de empresas que se van a extinguir en esta pandemia, son esos dinosaurios gigantescos que no tienen la capacidad de sobrevivir a esta extinción, a este meteorito llamado pandemia del COVID-19, pero van a proliferar muchos negocios pequeños, muchos negocios de otro tipo que van a crecer, incluso van a ser esas empresas del futuro. Entonces, ya entrando en franquicias, porque creo que vinimos fue a hablar de franquicias y cómo fue que convertimos nuestro modelo de negocio en franquicia. Yo tengo ya muchos años de experiencia en franquicia, pero quiero dar unos conceptos básicos para que podamos entrar y saber qué es una franquicia, porque ya después de aquí les voy a empezar a hablar en estos términos y quiero que me entiendan. Una franquicia, empezando, son un modelo de negocio donde hay, digamos que normalmente dos jugadores. Un franquiciante o franquiciador, y va a depender del país, o sea, España, sea México, sea Ecuador, es el que otorga la franquicia, es el creador del modelo de negocio, es el que tiene la marca. Y el franquiciado o franquiciatario es el que adquiere el derecho de uso de esa marca o de ese modelo de negocio. Es como un arrendador, un poco para utilizar la analogía, es igual al franquiciador, el arrendador es el que tiene el inmueble
y está el arrendatario, que es el que alquila el inmueble. Asimismo, franquiciador es el dueño de la marca y el franquiciatario es el que adquiere el derecho de uso de esa marca. Y ojo que digo derecho de uso, porque no es que él compra la marca y se queda con la marca, sino que tiene un derecho de uso en un tiempo determinado, por un periodo determinado, en un territorio determinado. Así funcionan generalmente las franquicias. No todas, pero sí generalmente. Y una franquicia es entre dos personas de manera interdependiente. Es decir, que funcionan, son personas jurídicas o naturales que son totalmente independientes, pero trabajan bajo una misma marca y eso hace que sean interdependientes. Hay un know-how, hay un conocimiento, hay un capital intelectual o un saber hacer. Todos son sinónimos. Hay un derecho de inicio o un fee de entrada, que generalmente todas las franquicias hay que pagar para poder acceder a ese negocio, hay que pagar un derecho de entrada. Eso es como cuando tú vas a comprar un inmueble y tienes que dar un derecho de entrada o un fee para poder acceder a ese inmueble. Asimismo son dentro del mundo de las franquicias, ¿ok? Que es ese derecho de entrada. Regalías, las regalías o royalties, que también se le conocen en inglés, son un porcentaje que se paga mensualmente, trimestralmente, semestralmente, de acuerdo a como lo establezca la franquicia, y generalmente está basado o en las ventas o en las compras. A veces porcentaje o a veces un fee que es fijo. Cuando está basado en las compras o en las ventas, es un porcentaje de las compras o un porcentaje de las ventas. Cuando es fijo, es simplemente como una mensualidad fija y ya. Pero depende de cada modelo de negocio. Y hay un fondo de publicidad que generalmente la maneja el franquiciante, donde todos los franquiciados o toda la red de franquicias ponen dinero para hacer una publicidad conjunta. A veces esa publicidad conjunta es para hacerla a nivel nacional o internacional, o a veces esa publicidad solamente va dirigido al franquiciado que está poniendo ese dinero. Es un pote común. Y está una circular de oferta de franquicia, que es como una presentación que tienes que hacer sobre el modelo de franquicia, donde están como que las preguntas y respuestas frecuentes, donde se tocan muchos términos como las reglas del juego y también temas financieros o cuánto va a ganar el franquiciado por ese negocio. Entonces, ya entendiendo un poco esos conceptos básicos que les comento, también tengo que aclararles y decirles que, bueno, que emprender un negocio es algo muy arriesgado, ¿ok? Yo soy empresario, soy emprendedor y siempre seré un gran defensor de los nuevos negocios y de los emprendimientos, pero también sé los riesgos que implica. Yo he fracasado muchas empresas y es parte del riesgo de fracasar una empresa. El que diga o el que ofrezca que un negocio es cero riesgo, señores, eso es una estafa y salgan corriendo. No hay negocio sin riesgo. Todo negocio implica riesgo. Y en el caso de los nuevos emprendimientos, por lo menos en el caso de Ecuador, estamos hablando de que la tasa de fracaso de los negocios o de los nuevos negocios es de un 85% antes de los 3 años y medio. Ustedes creerán que eso es un número muy grande, pues en Venezuela para el 2011, que este estudio lo llevaba el IESA, que fue donde estudié yo, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, porque este es un monitor global que se lleva en más de 180 países, y el IESA, que era el que llevaba este monitor global, me acuerdo que en el 2011 el 98% de las nuevas empresas fracasaban en Venezuela, así que solamente un 2% se terminaba de convertir en una empresa establecida. Una empresa establecida significa que ya has pasado, que ya tienes empleado, que ya financieramente está estable y que ya después de 3 años y medio se supone que no hay riesgo de fracaso. Se supone, porque siempre hay riesgo de fracaso. ¿Ok? ¿Y cuáles las razones en ese estudio? ¿Cuáles las razones de esos riesgos de emprendimiento? ¿Por qué fracasaban? Bueno, porque un nuevo negocio no tiene una marca reconocida. Entonces, crear una marca reconocida toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Crear una marca como empresa te puede tardar más de 3 años. Clientes, eso es sumamente difícil. Conseguir clientes también es un tema que va paso a paso y se va construyendo con mucho tiempo. Y al no tener clientes, obviamente no tienes ventas. En muchas ocasiones los emprendedores tienen un pequeño problemita, que hay falta de demanda de sus productos. Y la razón que no hay demanda de sus productos es porque el emprendedor, y ustedes los van a escuchar, el típico emprendedor que dice, tengo una idea que va a cambiar el mundo, tengo la mejor idea de negocio, esto yo sé que va a funcionar muy bien, se meten de lleno en esa idea de negocio, y claro, es un emprendedor que está enamorado de su idea de negocio, pero resulta que el mercado no le interesa ese producto, y termina
no teniendo demanda por ese producto, termina fracasando. Eso ocurre infinidad de veces. Yo cada vez que escucho a un emprendedor enamorado de su idea de negocio, me preocupa porque sé que es una persona que no está dispuesta a cambiar, no está dispuesta a cambiar su mentalidad sobre el mercado, a cambiar su mentalidad sobre lo que cree del negocio o sobre lo que cree del producto que está desarrollando. Entonces son ese típico terco que después se da un golpe contra una pared y terminan fracasando. En cambio, en los negocios hay que hacer todo lo contrario, escuchar lo que está pasando en el mercado y cambiar rápidamente. Si te quedas atascado con tu idea, creyendo que tu idea es la mejor, por simple ego, simplemente no te metas en el negocio, vas a fracasar. Los negocios es un tema muy dinámico que va cambiando una y otra vez. Falta de un modelo de negocio adecuado. Tal vez ustedes más de una vez han visto restaurantes o cualquier tipo de negocio que dice, wow, se la pasa full el negocio, debe ser un super negocio, pero a los meses ves quebró. Ventas no es lo mismo que rentabilidad, no había un modelo de negocio por detrás, no había quien estableciera cómo podía funcionar eso y termina fracasando. Falta de asesoría adecuada, este es mi favorito y lo pongo adecuada entre comillas porque realmente hay demasiados supuestos gurús de emprendimiento que te venden la idea de que ellos son los expertos en emprendimiento y que te van a llevar el negocio al éxito, el modelo de negocio, te van a asesorar y son los mejores. Señores, pobrecitos, la verdad que ellos se creen el cuento. A veces creo que no lo hacen por estafa, pero realmente hablar de emprendimiento o hablar de que eres un gurú en emprendimiento, no existe un gurú en emprendimiento. Eso es falso. Los negocios, un nuevo negocio, cuando es nuevo, está en una fase de incertidumbre extrema, está en una fase de experimentación y eso no te lo va a decir a ti ningún gurú de qué es lo que tienes que hacer. Eso lo tienes que descubrir tú. Lo que puedes tener es una metodología para poder ir experimentando y fracasando rápidamente y económicamente hasta que des con el modelo de negocio adecuado. Y falta de estándares de calidad, pero bueno, eso ya, ahí la lista es mucho más larga. Y aquí entramos en la franquicia. ¿Por qué las franquicias son, al contrario, pero tan exitosas? Bueno, porque las franquicias, número uno, tienes una marca reconocida. Si tú tienes una franquicia que es reconocida, cuidado porque hay franquicias que también son una estafa, que nacen y no tienen ni marca reconocida o no tienen ni siquiera franquiciados y te venden humo. Entonces, si esa franquicia es una marca que es reconocida y tiene productos de alta demanda, ok, es un buen modelo de negocio. Es un buen negocio, hay un modelo de negocio atrás, tiene que tener un know-how documentado. Porque, ¿qué pasa este know-how documentado? Esto lo que significa es que este empresario que creó ese modelo de negocio ya tuvo su fracaso, ya tuvo sus errores, ya tiene sus cicatrices de guerra en los negocios. Empresario que no tenga cicatrices no se puede llamar empresario. Todo empresario tiene que haber pasado por tiempos de dificultad, por tiempos de casi que pudo haber quebrado, o incluso pudo haber quebrado y ya pudo haber resurgido de la ceniza. Eso es normal en todos los empresarios. Lo que pasa es que muchos lo ocultan, pero eso es normal. Y ese empresario, ya con sus cicatrices, créeme que esos errores difícilmente los vuelva a cometer. Entonces, ese know-how, ese conocimiento, esos años de experiencia, los documenta. Si no los documenta, no valen de nada. Y documentarlo puede ser a través de manuales operativos, a través de videos, a través de cualquier forma donde pueda documentar ese conocimiento para poder hacerlo transmisible al franquiciado que va a adquirir la franquicia. Tiene un capital relacional. Al tener una marca que es reconocida, significa que también tiene muchos aliados, proveedores, que a un nuevo emprendedor le va a costar conseguirlo, porque es difícil que alguien crea en ti cuando eres nuevo. Pero igual, si vas a emprender un nuevo negocio y quieres dar ese paso, daslo. Solamente quiero que conozcas los riesgos, porque esos riesgos mismos yo los tuve, y conseguir un nuevo aliado, conseguir una nueva empresa, conseguir un nuevo proveedor, cuando estás comenzando es bien difícil. Y créanme que eso lo tuve que vivir yo de nuevo en Ecuador cuando me tocó migrar a Ecuador hace más de 5 años y fue prácticamente, tenía una marca atrás que me respaldaba Disney, pero no tenía el capital relacional que yo tal vez tenía en Venezuela y que en Ecuador me costó construirlo y me tomó años construirlo hasta que proveedores pudieran confiar en mí, hasta que nuevas marcas pudieran confiar en mí, los clientes pudieran confiar en mí. Es un proceso que tarda tiempo y en ese proceso, obviamente, se te pueden hasta agotar los recursos. Hay una estructura organizacional atrás para apoyar a esos emprendedores que creen en tu marca. Pero entonces me voy aquí a las estadísticas que ustedes ven donde las estadísticas más bien son todo lo contrario a las de un emprendimiento. Las estadísticas a nivel de franquicia te hablan de que el 85% de las franquicias funcionan después de los primeros 3 años. Contrario a un emprendimiento que a los primeros 3 años el 85% fracasan.
Pero después de los 5 años, todavía el 70% están funcionando. Entonces, esto es una buena estadística porque esto al sistema de franquicias, en cierta forma, genera un poco más de confianza. Pero ojo, siempre tienen que hacer un due diligence, tienen que investigar bien con qué franquicias se están metiendo, cuál es el negocio que le están proponiendo, si de verdad cumple con estos requisitos que le estoy comentando aquí, de marcas reconocidas, productos de alta demanda. Es un proceso que tiene que cada emprendedor, antes de tomar esa decisión, hacerlo. Ok, bueno, aquí le pongo una breve historia de franquicias, porque muchas franquicias creemos que fue producto de un momento, de un momento eureka, donde inventé el modelo de negocio más exitoso del mundo, porque ya sí lo tenía planificado. Mentira. Muchos de estos modelos de negocios crecieron y nacieron en las crisis. Y esto es importante, porque los mejores modelos de negocio nacen en las crisis. Singer o Singer, como lo quieran llamar, dependiendo del país, que son las famosas máquinas de coser. Ellos no fueron los inventores de la máquina de coser. Ellos compraron las patentes para fabricar máquinas de coser. Lo exitoso que fueron ellos es que en un momento donde en Estados Unidos había muchas crisis, no habían los sistemas de transporte que existen actualmente, no existían las carreteras que cruzaban, que tenían la capacidad de cruzar la costa este con la costa oeste, comunicarlas. Entonces ellos tuvieron que, para poder llegar a todo el país, generaron un modelo de negocio interesante. Y este modelo de negocio era que otorgaban, en vez de tener un canal de vendedores por todo el país, lo que hicieron fue otorgar franquicia a estos vendedores. Estos vendedores tenían que pagarles a ellos por adquirir los derechos de vender o de comercializar sus productos, porque en ese momento era un producto comercial. ¿Y quién no ha tenido o quién no ha visto en la casa de la abuela, la tía de tu mamá o lo que sea, una máquina de coser de esta Singer? En aquel momento fue lo que disparó las ventas. El caso de Coca-Cola es muy similar. Coca-Cola, al no tener una red de distribución para poder ellos despachar todos los productos, tuvieron que otorgar franquicias a los que estaban del otro lado en Estados Unidos. Y eso fue la manera que ellos pudieron crecer muy rápido. Y después otorgaron franquicias internacionales. Recuerdo que en Venezuela esa franquicia la tenía uno de los grupos económicos más poderosos. ¿Y qué te daban? Bueno, te daban la fórmula o te daban el producto, digamos que ya te lo enviaban para que con ese producto lo pudieras mezclar y dar la Coca-Cola. Y lo que hicieron fue franquiciar lo que conocemos hoy como las embotelladoras. Un Coca-Cola FEMSA, que es una de las empresas más grandes de América Latina, es una franquicia de Coca-Cola Company. Tenemos a un General Motors, que en el año 1929, hubo un gobierno socialista en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos también ha existido gobierno socialista, y empezaron a dictar muchas medidas socialistas, empezaron a generar leyes antimonopolio, a romper el poder que tenían las empresas en aquel momento, y les exigían a los grandes grupos empresariales automotrices que ellos tenían que dividir sus empresas, que no podían ser tan poderosos para el momento. Entonces, ¿qué hizo General Motors? Muy hábilmente dijo, bueno, está bien, yo me quedo con la producción de los automóviles, pero agarro y voy a otorgar en franquicia la comercialización del producto. Y esa comercialización del producto es lo que hoy conocemos como el concesionario moderno de vehículos. Howard Johnson le pasó lo mismo. Ellos eran unos restaurantes de carretera, se terminaron convirtiendo en hoteles de carretera, y su modelo de franquicia para poder expandir los hoteles a nivel mundial, fueron ellos prácticamente los creadores, y es el estándar a nivel mundial en temas de los grandes hoteles mundiales. Un Marriott utiliza el mismo modelo de franquicia que lo inventó prácticamente un Howard Johnson en el año 32. Y McDonald's, que es que tal vez el mayor referente en el mundo de la franquicia, McDonald's ni siquiera fue el que Ray Kroc, que es el que está en la foto, ni siquiera fue el inventor de la franquicia McDonald's, porque los McDonald's eran los hermanos McDonald's que desarrollaron el modelo, los procesos de negocio, de cómo convertir una hamburguesería en un proceso como que si fuera una maquinaria industrial. Y esto es importante porque los hermanos McDonald's no siquiera tenían la visión ni querían convertir el modelo en franquicia. Fue Ray Kroc, que era un vendedor de licuadoras, que llegó hasta donde estaban ellos, en ese momento en San Bernardino, si más no recuerdo, y le pareció sorprendente que un solo local le comprara, creo que eran más de 8 licuadoras de una sola vez, cuando él no podía vender ni siquiera ni una sola licuadora a un solo restaurante. Y ahí fue donde él se entusiasmó, y en ese momento, bueno, fue el que logró que McDonald's se expandiera, se asoció con los hermanos McDonald's, se expandiera en el modelo de franquicia que conocemos actualmente.
se estima o se dice que el modelo de negocio de McDonald's era el tema inmobiliario. Sí, fue una estrategia para poder entrar en la bolsa de valores y para que Ray Kroc pudiese serse acreedor o quedarse con todo el modelo de franquicia de McDonald's. Pero no fue el único modelo. Al día de hoy, McDonald's es el mayor fabricante de juguetes. En cada cajita feliz va un juguete. Se podrán imaginar que ellos venden más juguetes que Hasbro y Mattel juntos. Entonces, y aquí vamos, ¿qué es una microfranquicia? ¿Qué es esa cosa que Otto dijo hace rato de microfranquicia y microfranquicias digitales? Parece como una cosa traída extraterrestre solamente porque es moda el tema digital. Pero no, los modelos de microfranquicia ya existían mucho antes de la pandemia. De hecho, nosotros empezamos a desarrollar modelos de microfranquicia mucho antes de la pandemia. Lo digital fue lo nuevo de la pandemia. Pero realmente son modelos de negocios que se realizan en países, digamos, emergentes, en países donde hay una extrema pobreza o hay pobreza, y generalmente hay emprendedores con escasos recursos. Hay muchos casos exitosos en Brasil, en Paraguay, en Centroamérica, y generalmente los modelos de microfranquicia están respaldados por multilaterales, llámese un Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, o una corporación andina de fomento como el CAF, o como la CAF. Siempre están atrás los gobiernos en todos estos temas. Aquí nosotros desarrollamos sin ni siquiera apoyo del gobierno, más allá de que sí hicimos un acuerdo público-privado con el SENADI, que es el organismo de propiedad intelectual acá en Ecuador, porque lo que buscábamos con la microfranquicia el año pasado era poder reducir la piratería. Esa era nuestra intención. Con la pandemia, digamos que se mantuvo el modelo, pero cambió la intención. Ya no era tanto por un tema de combatir la piratería, sino un modelo que era para poder ayudar a todos estos emprendedores por necesidad, que haya sido que quedaron desempleados, que les redujeron las horas, o que tienen modelos de negocio que con la pandemia fracasaron porque estaban en un modelo de negocio que ya no podían comercializar ninguno de esos tipos de productos. Entonces, lo que hicimos fue, ¿sabes qué? Tenemos la experiencia en franquicias, sabemos cómo hacer franquicias, ¿por qué no llevamos esto a un modelo micro, a un modelo pequeño donde podamos ayudar a los emprendedores a que puedan crear su propio negocio, entendiendo los riesgos que siempre carga un negocio, pero entendiendo que este emprendedor no es ni siquiera emprendedor, es una persona que estaba acostumbrado a trabajar en una relación de dependencia, que su mentalidad era otra, pero que le tocó emprender por necesidad, porque no tenía otra manera de emprender. Y eso fue lo que hicimos. Entonces yo me gusta distinguir un poco entre qué es franquicia y qué es microfranquicia, porque una franquicia siempre se ve como algo inalcanzable y realmente muchas veces el costo de una microfranquicia, de una franquicia es alto. Recuerda cuando nosotros teníamos nuestra tienda en Venezuela, el costo de una franquicia no bajaba de los $30,000. Y además, la persona que va aquí a una franquicia, de una u otra manera, tiene que ser empresario, tiene que ser emprendedor, tiene que tener esa actitud. Hay una alta inversión en juego. Y obviamente es un negocio que tiene que generar dinero. El fin de una franquicia es generar dinero y generar lucro para las partes. Y existe un derecho de entrada que ya lo expliqué, unas regalías, un fondo de publicidad, que en muchos casos son montos que son altos dentro del modelo de franquicia y que a veces afectan incluso hasta la rentabilidad del empresario que adquiere la franquicia. Pero en cambio la microfranquicia es un modelo que tiene lo mejor de todos los mundos. Primero, no tienes que ser emprendedor, porque al final sabemos esa limitación y es parte de lo que hacemos, enseñarle a la persona a que emprenda un negocio, que vaya de la mano con un empresario experto que ya ha sufrido, que ya tiene las cicatrices y que pueda aprender a emprender un negocio. Pero lo interesante es que le da la oportunidad de empezar con un bajo riesgo de inversión. Nuestro modelo de microfranquicia aquí en Ecuador es $495, y de los cuales $400 se va en producto. Es decir, que el riesgo es sumamente bajo. Los otros 95 son para gastos legales de la firma del contrato de microfranquicia y para la implementación de la web, porque le ponemos una tienda online dentro de nuestra web de Grupo Mantra. Entonces, prácticamente no tiene ningún riesgo el emprendedor. Y sí, lo que buscamos es que el emprendedor genere dinero, que genere negocio, pero también sabemos que atrás de esto hay un impacto social, y el impacto social que se genera es darle la oportunidad a muchos desempleados, a muchos emprendedores por necesidad, para que puedan tener un negocio exitoso y que sea formal y que tenga el respaldo no solo de nosotros como empresa, sino también de las marcas que nosotros representamos, de las cuales somos licenciatarios. Imagínate un emprendedor que tenga la capacidad de decir, ¿sabes qué? Tengo un producto original de Disney, y adicionalmente a eso, los licenciatarios nos capacitan con todo el know-how que tienen de estas grandes marcas que están atrás, que los respaldan. Entonces, hay un tema más allá
del negocio, que es un tema de impacto social. Y en el caso de nosotros como empresario, en mi caso como un empresario que obviamente, yo tengo doble nacionalidad, soy ecuatoriano-venezolano, pero que obviamente nací en Venezuela, me crié en Venezuela y Ecuador me acogió como su segunda casa. Es para mí como un deber moral de poder devolver a la sociedad en la que me ayudó a crecer, devolverle a esta sociedad, a Ecuador, a través de un producto o de un modelo de negocio que pueda ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y creo que eso es importantísimo, de cualquier empresario, sea que esté en su país o sea que esté en otro, que tenga la capacidad de poder generar valor a la sociedad en la que se encuentra. Y obviamente el tema de microfranquicia, estamos hablando de un derecho de entrada, regalías que no existen, nosotros preferimos asumir eso, y un fondo de publicidad bajo que prácticamente son de $20 mensuales y que lo invertimos en marketing digital para llevarle tráfico a este emprendedor. Fue el modelo que nos tuvimos que desarrollar. Al día de hoy, y un poco para decir algunos números, tenemos 9,000 solicitudes digitales, más de 9,000. Creo que estaba al día de ayer 9,270 solicitudes digitales. 400 emprendedores que nos han comprado el producto y aprobadas 30 microfranquicias, porque sí tenemos como que le hemos dado la oportunidad a los emprendedores que puedan empezar con $100, que no se metan en la microfranquicia, que primero prueben el producto, se den cuenta que el producto es de alta demanda, que les va bien, y después le decimos, bueno, ahora sí, siguiente nivel, adquiere la microfranquicia porque queremos que te es más formal y que puedas hacer las cosas mucho mejor con el apoyo nuestro. Pero esto es importante porque encontramos un nicho, encontramos una necesidad y que esta necesidad la estamos dándole una solución que además tiene un impacto social. Ahora, ¿qué no es una microfranquicia? Y esto sí es importante decirlo. Me perdonan aquellos que estén en negocios multinivel, pero esto no es un multinivel. Nosotros no estamos, porque ¿qué es un negocio multinivel? Un negocio multinivel se basa en vender producto a través de comprar gente. Es decir, tienes que meter más gente a la red para que esa gente te compre el pack y entonces termina siendo una estafa porque terminas metiendo al emprendedor incauto, que no sabe nada, lo metes en productos que no se venden y que de eso abundan mucho. No quiero decir nombres, pero de esos negocios multinivel que son los típicos que, bueno, haz un negocio, pero tráete a 3 amigos. Nosotros en la microfranquicia no le pedimos a nadie que se traiga un amigo. Es más, de hecho está prohibido. Está prohibido que alguien, una microfranquicia, pueda subvender o subfranquiciar o venderle al mayor a otra persona. No, el que vaya a comprar mayor nos tiene que comprar directamente a nosotros. ¿Ok? Entonces, no somos un negocio multiplicar. La microfranquicia no es un negocio multiplicar. Tampoco es un trading de esos que seguramente a más de uno de ustedes les ha llegado información por los teléfonos, que te tengo un negocio con tus redes digitales y que te vas a hacer multimillonario. Señores, un negocio, eso es mentira, que te haces multimillonario de la noche a la mañana o que vas a generar $5,000 mensuales. Eso es falso, eso es una estafa. Nosotros somos transparentes y decimos cuánto es el negocio, cuánto te va a dar, cuánto va a ser tu rentabilidad por producto. Todos estos trading, claro, se aprovechan de que en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, la gente quiere creer en cualquier pendejada que te digan y entonces buscas la esperanza en cualquier lugar y viene cualquiera te vende un canto de sirena. Y pongo canto de sirena porque eso en la mitología griega, las sirenas con su canto atraían a los navegantes hacia la costa para que se estrellaran. Y esto es un canto de sirena. Los multinivel, los trading o esas empresas de viajes por internet o que te venden cualquier tontería de bebidas, tengan cuidado. Son puro canto de sirena que suenan muy bonito, pero en el momento en que ya te metes en ellos, te estrellas. Por favor, cuídense de esas estafas. Es lo único que les recomiendo. Bueno, hay una metodología de franquicia, la verdad no los quiero aburrir porque es una metodología que esto me podría traer como unas 3 horas en explicar cómo se convierte un negocio en franquicia. Pero más bien ya para ir cerrando, porque ya sé que es muy tarde, estos son momentos de agilidad, estos son momentos de tomar decisiones, las decisiones las tienen que tomar rápidas. Aquellos que puedan ver esta imagen, y me gusta, me encanta esta metáfora sobre la agilidad y que hay una diferencia con la rapidez, porque tienes un chita y tienes una gacela. Se sabe que el chita es el animal más rápido en la sabana africana. La gacela es menos rápida, obviamente es el alimento del chita. Pero ¿cómo una gacela logra evadir a un chita? Porque el chita va rápido, el chita es el animal más veloz, pero va en recta,
tú ves a un chita y es lo más rápido, pero en línea recta. En cambio, el Impala es ágil. ¿Qué significa ágil? Que eres rápido, pero tienes la capacidad de moverte de un lado o de otro. Y esto es lo que es hacer un negocio o emprender un negocio. Tienes que ser rápido, sí, pero no en línea recta como el chita, porque te puedes ir hacia un barranco y te puedes matar. Tienes que ser ágil, tienes que experimentar. En el momento en que algo no te funciona, cambias, te vas hacia el otro lado, experimenta, no te funcionó, cambia, pero tienes que ser muy rápido hasta que des con el modelo de negocio adecuado, hasta que logres entender lo que está pasando en el mercado y logres poder hacer las cosas correctas. Y eso es un proceso de experimentación. Eso no hay nadie, ningún experto te va a poder decir, ningún gurú, ningún consultor te va a decir lo que tienes que hacer. Eso es un proceso de experimentación y esto es como el método científico. El método científico se basa en observación, experimentación, en análisis de datos, en recopilación de la información, hasta entender qué es lo que está pasando. Prueba y error. Y bueno, y ya de aquí les digo, esa es mi recomendación, agilidad en este momento. Aquí les dejo mis redes sociales. Estas son las de la empresa, Grupo Mantra, y las mías personales, que es @otniver, para aquellos que me quieran escribir, o ahí siempre yo estoy haciendo alguno que otro live de algunos temas gerenciales, de negocio, emprendimiento. Así que bueno, muchas gracias.